decía recién, este es un taller online para motores de aviación. Voy a tratar de hacerlo muy simple. La idea es conectarlo con lo que hizo la semana pasada o antes pasada hizo Gonzalo respecto a por qué los aviones vuelan y cuál es la teoría de por qué nosotros nos mantenemos en el aire gracias a los aviones. Entonces, como bien sabemos, tenemos las 4 fuerzas. Primero, la sustentación. Para abajo va el peso. Hacia adelante va el empuje y la resistencia. Con Gonzalo vieron la primera, sustentación. Ahora vamos a ver la tracción. Pero más enfocado principalmente a los aviones de aviación general, que es donde prácticamente hacemos nuestros cursos de piloto privado, habilitación de vuelo por instrumento y de piloto comercial. ¿Ya? Perfecto. A ver aquí, ¿qué vamos a revisar entonces? Vamos a revisar primero qué es un avión, o sea, qué es un motor de combustión interna. Vamos a ver la clasificación de los motores de aviación. Vamos a hacer una pequeña introducción a este mundo del combustible y de qué se trata todo esto, una muy breve introducción, y también cómo funciona un motor de combustión interna, y luego a los motores Rotax 912. Como decía, a ver, un momento. Necesito un momento para sacar esto. Ya. Entonces, el motor se sustenta gracias a las alas y todas las superficies de sustentación se mantienen en el aire para vencer el peso, pero para esto necesitamos un empuje, una tracción. Y esto se logra a través de nuestro motor, que generalmente puede ir acá adelante, como está dispuesto en esta posición, o puede ir atrás, o puede ir en las alas. Va a depender de la configuración que sea nuestro avión. Típicamente, los aviones que utilizamos para aviación general, el avión se encuentra dispuesto en la parte delantera, que es en la nariz del avión, en una configuración de tracción. ¿Ya? ¿Y qué es el motor? El motor es el encargado de convertir, en este caso, la energía química almacenada en el combustible en un movimiento lineal que posteriormente se transforma como en un movimiento circular. Este movimiento circular es el que hace girar a nuestra hélice que se encuentra en la parte delantera. No olvidemos que la hélice también se comporta como un perfil aerodinámico. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, básicamente, ¿qué es un motor? Es un elemento que se encarga de convertir una energía mecánica en una energía para un movimiento mecánico. La clasificación de los motores va principalmente en la combustión interna. ¿A qué se refiere que la combustión sea interna? La combustión interna se refiere a que este proceso de emplear o ocupar esta energía química, que en nuestro caso va a ser el combustible de aviación o el combustible de automóviles, la vamos a utilizar dentro de una cámara. Esta cámara se va a llamar cilindro, que la vamos a ver más adelante en las partes y procesos del motor. Esta combustión, esta quema o esta oxidación de un elemento químico se lleva a cabo dentro de una cámara y por eso se llama interna. Y estas pueden ser a través de dos tipos. Una, la del lado de reacción, que son los que se encuentran acá. Y de esto tenemos los aerotermos, que son los turbojet, turbopropeller, turbochaff, turbofan, ramjet o pulljet. Esos son elementos más avanzados. Probablemente vamos a ver una pequeña introducción de turbojet o turbofan. Dentro de la otra clasificación de los motores de reacción encontramos los no aerotérmicos, que están los cohetes. Y para el lado que nosotros estamos enfocados en esta clase es para los motores recíprocos. ¿Recíprocos por qué? Porque va produciendo un ciclo. Un ciclo, así como hacemos loop a los videos. Este ciclo se va reproduciendo en cada una de las etapas. Para que haga una etapa,
la segunda, la tercera, la cuarta y vuelve a la primera. Y este es un proceso infinito, obviamente hasta que se nos acabe el combustible o nosotros lo controlemos. Dentro del ciclo de Otto, que es el ciclo que vamos a describir un poquito más adelante, encontramos los de bencina. Y estos son encendidos por una chispa. Sin embargo, hay ciclos como el diésel, en el que este combustible, el diésel, se enciende, se oxida, solamente por presión. Por eso los motores diésel no utilizan una bujía incandescente, o sea, no necesitan una bujía que les inyecte o los active con una chispa, porque simplemente por la compresión se activan. Y aquí tenemos una clasificación simple de los motores a pistón. Nos podemos encontrar bajo su disposición de cómo sea su disposición de los cilindros. Estos pueden ser lineales, que se encuentran uno detrás de otro. Pueden ser opuestos horizontalmente, así, para encontrarse unos con otros. Pueden ser en V, para que se encuentren en una posición de 60 grados uno contra el otro, aproximadamente. Y los radiales, que son los típicos aviones antiguos. ¿Ya? También se clasifican según el tipo de encendido, ya sea por chispa o por compresión. Por compresión, ¿cuándo va a ser? Cuando son los motores de aviación, los motores a diésel, a petróleo. Que hay algunos, están en etapa experimental, que tiene ciertas ventajas muy buenas, que hay aviones experimentales que están usando el combustible diésel como una buena alternativa en cuanto a conveniencia y el costo de mantenimiento, pero es una etapa que todavía está experimental. También se clasifican según el combustible utilizado. Gasolina, dentro de la gasolina encontramos la gasolina tipo automóvil, la avgas 100LL, avgas 100-130 y la Jet A1. Y dentro del petróleo, generalmente el petróleo se utiliza el mismo que se ocupa para los automovilísticos. También se clasifican según el tipo de enfriamiento. Como vemos aquí, y como lo he tratado de decir anteriormente, el motor convierte esta energía química a través de una explosión. Esta es una oxidación. Lo que estamos haciendo es oxidar el combustible, y a través de esta oxidación se produce un calor, porque intrínsecamente es una reacción exotérmica, que al mezclar el combustible con la temperatura adecuada que entrega la chispa y la presión, y la relación exacta entre combustible y aire, es cuando logra generar una explosión. En esta se libera calor y también se libera trabajo. Entonces, por eso vamos a necesitar enfriar este motor a través de dos tipos. Va a ser por tipo aire, por tipo líquido. Algunos dicen que también la función que cumple el aceite que rodea cada uno de los conductos interiores del motor para poder enfriar este bloque del motor. Pero no necesariamente es la función principal del aceite. Aquí, vamos a la siguiente. Aquí vemos una disposición de cómo son los motores lineales respecto a su distribución. Un momento acá, ahí sí. Entonces, por ejemplo, aquí logramos ver un motor en forma lineal, donde cada uno de los cilindros pueden estar localizados acá, por ejemplo, o puede ser solamente uno. Están los horizontales opuestos o tipo boxer, como dicen típicamente, donde los cilindros se encuentran enfrentados unos con otros, los tipo V, donde es la relación que le decía yo, prácticamente son 60 grados, depende de la configuración de los del motor. Los tipos radial, que fueron ampliamente utilizados durante la Segunda Guerra Mundial, y no cumplieron mucho, no pudieron continuar mucho porque existe un alto desgaste de materiales y un alto estrés, principalmente en el cigüeñal de este tipo de motores. Entonces, por esto, no logró tener un amplio desarrollo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, en la segunda imagen, ocurre algo similar, donde vemos cómo estos movimientos de los cilindros se transforman
en un movimiento lineal, por ejemplo aquí, en un movimiento circular. Aquí es donde el movimiento circular también lo vemos aplicado cuando nosotros pedaleamos. Nosotros bajamos y subimos las piernas y logramos mover la catalina. Y este movimiento a través de cadenas logra la bicicleta. Entonces, eso también es un movimiento, es una reacción térmica, que nuestro cuerpo está oxidándose, porque nuestro combustible se está llenando de oxígeno, estamos liberando calor, trabajo, y movemos también este componente en un movimiento circular. Vamos a la siguiente. El ciclo de Otto, como bien lo mencionaba anteriormente, consiste en cómo el motor cumple cada una de las fases para cumplir su trabajo. En la primera etapa, bueno, creo que para los que no saben nada de mecánica, primero tengo que explicarles qué es este dibujo y qué son estos dibujos. Cada uno de estos dibujos representa una de las fases que el motor cumple uno de los ciclos para cumplir el trabajo. Esta cámara se llama cilindro, ¿ya? Esta cámara que está aquí dentro. Este cabeza que está acá se llama pistón, que cumple la misma función que en una jeringa, el émbolo. Y de hecho, esto hace una analogía perfecta con una jeringa, donde si estas válvulas se cierran, porque estas válvulas cumplen un movimiento ascendente, y lo que permiten es que por aquí, entre el aire mezclado con el combustible, al momento de que el cilindro vaya bajando, porque esta parte está rotando. Entonces, baja esto, abre la válvula, entra la mezcla. Cuando llega abajo, ya esta se va a cerrar, ya no va a entrar más combustible con aire, la va a cerrar y se va a quedar alojada acá el combustible con el oxígeno. ¿Ya? Continuando también como el nombre de las partes, esta se llama biela, que es la que transforma el movimiento ascendente y descendente de este cilindro al cigüeñal. El cigüeñal es una pieza que la vamos a ver un poquito más adelante, pero supongamos que está solamente en este eje y todo este círculo gira alrededor de esta pieza. Esta baleta que está acá es un contrapeso, porque si ustedes ven aquí, de que cuando este está bajando, aquí se encuentra esto vacío, y el motor haría esto. Como una lavadora cuando se arropa todo hacia un lado, se rincona la ropa y la lavadora empieza a... Entonces tenemos acá un pequeño contrapeso, para que equilibre la carga de cuando esto explosione y ese trabajo se pueda distribuir de mejor manera. Acá abajo se encuentra el cárter, que es donde está posicionado o aposada la mayor cantidad de aceite. Y por proceso de centrifugado, o por el simple hecho de haber aleteado sobre esta poza de aceite que hay abajo, logra subir el aceite acá arriba y mantener estas piezas totalmente lubricadas. ¿Para qué necesitamos mantener estas piezas lubricadas? Una, porque son piezas de metal. Y cuando nosotros frotamos dos piezas de metal, lo que estamos haciendo, estamos generando más calor. Al metal no le gusta mucho el calor. Y cuando el calor es mucho, se calienta, se deforma, se funde, se quiebra. Y muere el motor. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr con esta lubricación del aceite, en realidad no lo logramos nosotros. De eso se encarga el avión. Se encarga de tirar el aceite para generar una pequeña película de aceite alrededor de toda esta pared del cilindro y de todas las piezas móviles, de todas las piezas que estén en contacto, y genera una pequeña película. Así como cuando nosotros nos echamos jabón en las manos, prácticamente cuando nosotros tenemos jabón en las manos no nos estamos tocando la piel con la otra piel, porque hay una pequeña película de jabón que nos permite deslizar. Y si nosotros la frotamos muy fuerte las manos cuando tenemos las manos con jabón, no vamos a lograr el mismo calor que cuando nos hacemos así con las manos secas. Lo mismo ocurre con el motor. Entonces así evitamos que el motor se nos caliente. Pero
Y también, pero no porque libera el calor, sino porque no permite que tengan el roce. ¿Ya? Entonces, cuando íbamos a la primera fase, baja este cilindro al momento que se llena de aire y combustible. Cuando llega abajo ocurre la segunda etapa que se llama compresión. Y en esta el cigüeñal sigue girando y lo que hace es transmitir el movimiento de ascenso a este cabezal, a este pistón, émbolo, hacia arriba. Entonces, ¿qué hace? Comprime toda la mezcla. Comprime. Esto es un término que nos vamos a ver muy frecuentemente cuando analicemos la potencia de los motores. Cuando nosotros logramos comprimir esta mezcla que está perfectamente acondicionada y equilibrada para que exista esta explosión, y llega a su punto máximo, pasamos a la tercera fase. La tercera fase es la explosión. La explosión y trabajo. ¿Por qué trabajo? Porque cuando está totalmente comprimida, eleva la temperatura, se eleva, lo mismo hagan la prueba ustedes, cuando inflaban un bombín en la bicicleta y tenían en la mano y hacen el bombín se les calentaba. Aquí ocurre lo mismo. Entonces la mezcla ya está alcanzando un nivel de calor, más el rozamiento. Y la bujía se encarga de entregar el calor necesario para que esta mezcla explosione. Explosiona. Y es una mezcla totalmente coordinada. Esta chispa no se puede ser liberada aquí, no puede ser liberada acá, no puede ser liberada acá. Tiene que ser en un momento exacto. Entonces tiene que haber tal sincronía, tiene que existir tal sincronía, de modo tal que la chispa ocurra precisamente cuando el cilindro se encuentre en el tercer tiempo, en la segunda bajada, para que exista esta explosión. Al momento que llega abajo, es cuando ya se explotó todo y se consumió prácticamente todo el combustible, y lo que queda son los restos de dióxido de carbono, ácido de nitrógeno y toda esta mezcla de gases tóxicos que no contribuyen al medio ambiente, lamentablemente, y tampoco nos sirven para la próxima etapa o al próximo comienzo de una nueva fase del ciclo de motor. Entonces lo que necesitamos ahora es liberar este calor, que se vaya esta nube gaseosa. ¿Y eso cómo lo logramos? Que a la cuarta carrera, al segundo ciclo de ascenso, se abre esta válvula, que no es más que un orificio, y aquí hay una válvula, que es una especie de llave, que al abrir permite desalojar todo este. Afortunadamente, como viene subiendo, logra impulsar a esta presión de aire y evacuarla a través de los gases de escape. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Me escuchan todo algo? Yo te escucho fuerte y claro, Francisco, pero no sé si alguno de nuestros participantes tiene alguna duda. Eso, importante. Matías Vélez nos dice todo perfecto, así que démosle para adelante. Bien, Todo perfecto. perfecto, Panchito. Buena, gracias. Entonces, continuamos. Logramos evacuar los gases. Y esto que me demoré casi 10 minutos en explicarlo, puede ocurrir hasta 500 veces por minuto. Ojo, entonces imagínense la cantidad de calor que se produce acá. Esto va a ser para un motor a gasolina, ya sea gasolina 97 octanos, 95, 93, o va a ser para avgas, o para la antigua gasolina que se vendía para versión de 80 octanos, la antigua que se vendía que era de 100, 130, la actual que es de avgas 100 LL, bajo un plomo. Para esto, el mismo principio de funcionamiento. Para el combustible de petróleo, es todo muy parecido, excepto que no tiene bujía. Entonces, ¿cómo se genera esta chispa? ¿Cómo se genera la explosión? Solamente porque aprietan tanto, la compresión es tan alta, aquí esta parte es tan alta, que cuando llega arriba se produce exactamente el punto de ebullición, el punto de explosión, la temperatura exacta para que el combustible diésel explote. Entonces, por eso, cuando usted tenga un vehículo petrolero,
este no va a tener bujías. Va a tener una bujía que se llama bujía incandescente. Pero eso es solamente para usarla en el arranque, para calentar esta cámara de combustión que está acá adelante, para que logre alcanzar una temperatura inicial para cuando haga los primeros impulsos, cuando haga las primeras compresiones. Si no hacen esto, y típicamente en los autos petroleros aparece una cola chanchito. No sé si alguien maneja un vehículo petrolero y aparece una cola de chanchito, es porque está calentando esta cámara. Si esa está mala, uno le da arranque y no puede porque aún no tiene la temperatura adecuada. Cuando ya se logra esta temperatura y la compresión, llega a ese punto en el que sí el combustible logra efectivamente generar esta explosión y el trabajo que nosotros necesitamos. Aquí quiero hacer una mención. Por eso los motores petroleros son más eficientes, porque la cámara de compresión logra contener más volumen de aire versus combustible que una cámara de combustible bencinero, por decirlo así. Porque necesita mayor compresión para poder explotar. Pero como tiene mayor compresión, la fuerza es mucho más fuerte. Entonces, en esa relación que él necesita más compresión y más combustible, en la concordancia en la que él puede ser más económico en cuanto a combustible. Y por eso hay experimentos que se están realizando para desarrollar aviones para aviación experimental, que probablemente lleguen a tener un futuro en la aviación general, basados en el diésel. Y esto conlleva no tener bujía, el peso de tener bujía, de consumir un combustible más barato, en fin. Vamos a la siguiente lámina. Aquí les voy a mostrar un video que está súper bueno para entender algunos conceptos. ¿Escucharon? La Icomen y Continental son las dos mayores marcas de aviación general. Típicamente, el Cessna se inclina más por los motores Continental y los Piper se inclinan más por el Icomen. Hay casos en los que el propietario, el operador, puede instalar un motor en el otro, pero típicamente funcionan igual. Hay pequeñas diferencias que lo hacen uno ser preferido por el otro, pero cumplen básicamente la misma principio de funcionamiento y entregan el mismo trabajo con la misma disposición de cilindro. Eso que le mostraba recién, donde aparecían los cilindros, en esta forma están dispuestos horizontalmente. Aquí vengo con una pregunta. ¿Por qué creen que los motores de aviación son prácticamente casi todos en composición horizontal y no son vertical o V como son los vehículos o sea, los que usan los aviones, los autos? ¿Para enfriarlos? ¿Perdón? ¿Quién dijo? ¿Para enfriarlos por aire? Sí, tiene razón. Sí, para enfriarlos. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra consulta? O sea, otra apreciación de por qué. Carlos Romo nos cuenta que por un tema de espacio también, ocupan menos espacio. Bien. Francisco, ¿sabes qué? Hay dificultades para el video, así que si haces de subtítulos a medida que va avanzando, sería excelente. ¿Cómo de subtítulos? ¿Que te lo vaya hablando? Que vayas hablando a medida, porque el audio del video en particular no se oye bien. Ah, perfecto, ningún problema. Perfecto. Ya. Y la principal ventaja de que tiene usar un avión con disposición horizontal es porque si tiene vertical y nosotros estamos piloteando, lo que vamos a ver hacia adelante van a ser los cilindros que están saliendo hacia adelante. Entonces no nos interesa ver los cilindros. Lo que nos interesa es tener la mejor opción de ver hacia adelante. Y para eso necesitamos tener los cilindros horizontales. ¿Ya? Así que esa es una de las principales razones de por qué el motor es horizontal. Entonces le voy a dar play y voy a ir haciendo de subtítulo. Perdón.
Ya, aquí lo que primero decía de que los aviones de aviación general, típicamente en el lado occidente, usamos principalmente dos marcas, que son los Lycoming y los Continental. Aquí tienen 4, 6 u 8 cilindros, dependiendo de cada uno. Y se entregan en una disposición plana. Tienen una construcción sencilla y son enfriados por aire, típicamente para ahorrarse peso. Perdón. Este diseño cumple con las especificaciones de las que fue diseñado en los años 40. Así que imagínense la tecnología que estamos utilizando hasta el momento. Dice que son motores de funcionamiento muy fiables. Efectivamente, por su robustez, logran un margen de seguridad muy elevado, por lo que pueden resistir muchas cargas. Esto lo estoy adicionando también aprovechando. Porque tienen una composición muy dura en cuanto a la construcción de su block y de sus partes en general, que se construyeron con un elevado margen de seguridad. Entonces, típicamente, estas dos marcas proponen de que el tiempo entre revisión de overhaul, o cuando se debe revisar por completo el motor, son de 2000 horas. Pero este era un límite muy bajo. De hecho, la normativa ha hecho de que este overhaul pueda ser extendido y pueda tener un concepto que se llama on condition, que puede seguir funcionando el motor, siempre y cuando los parámetros de compresión, de presión y el resto de los componentes se encuentren con rangos tolerables para que se cumpla la seguridad operativa del avión. El término TBO significa Time Between Overhaul, que también lo tiene, y coincidentemente el ROTAX fijó también en 2000 horas para su funcionamiento. Algunos motores usan un turbocompresor para aumentar más la presión dentro de la cámara. Algunos tienen un mecanismo para reducir la velocidad. Ya, aquí es donde vemos la disposición de los cilindros, que son los que están ubicados en esta posición. Cilindro, cilindro, cilindro. Este es el volante, donde se encuentra dentado, no sé si lo alcanzan a apreciar acá, que tiene unos dientes, unos engranajes, donde en algunos de sus extremos, por acá abajo, está alojado el motor de arranque. El motor de arranque es para que le dé la partida. ¿Ya? Vamos a seguir con el video, que muestra muy bien una animación. Y aquí, fíjense, aquí va una figura como un eje que tiene esta forma, que si lo dibujamos bien sería muy bonita, pero básicamente tiene una forma, quedó muy fea, pero la idea es que sea una forma de cigüeñal. Fíjense que va a aparecer un eje que tiene esa forma, y que coincidentemente en cada argolla larga se conecta con una de las bielas, y este transforma el movimiento al pistón. ¿Ya? Tomen nota ahí. Ven aquí. Sigue. Ahí está. Ahí fíjense que el cilindro, el pistón, aquí lo que estamos apreciando es la etapa de admisión. Lo que está entrando, se abre esta válvula, que es como una especie de cerrojo para abrir esta cámara de
de combustión, donde ingresa el aire junto con el aire con el combustible. Aquí ingresa toda la mezcla y se aloja dentro para generar todo el volumen necesario para poder generar una combustión. Y ese va a cerrar cuando llegue al punto inferior, al PSI, al punto inferior de la carrera del pistón. Ahí está. Cuando se cierra, el pistón sube, comprime esta mezcla, comprime la mezcla, la sigue comprimiendo, la comprime más. Perdón, no fue mi intención. Cuando alcanza el punto alto, es cuando ya se termina el ciclo de compresión y las válvulas con las dos válvulas cerradas. Perdón, de nuevo. No pasa nada, Palto, démosle nomás. Ya. Ahí se está comprimiendo. Ahí está en el punto más alto, comprimido. Y es en ese punto cuando empieza a bajar, es cuando se enciende la chispa de la bujía. Y esto permite que el pistón baje y haga girar abajo esto que está en el cigüeñal. Ahí ven que cada cilindro funciona sincronizadamente. Por ejemplo, en este está haciendo la explosión, en otro deberá estar haciendo la compresión, en otro deberá estar haciendo la admisión y en otro la expulsión de los gases, el escape. Y aquí ya se hizo el trabajo, se fue hacia abajo. Aquí mientras está en carrera de ascenso, lo que logra hacer este cilindro, sí, les voy a compartir el link, ahí les mando el link para que lo vean. Lo que hace este cilindro es subir, pero aquí es donde se produce uno de los problemas más grandes en los motores de combustión interna, que es donde se produce un estrés indirecto, porque no es por el proceso de trabajo, de transmitir el movimiento hacia la hélice. Se produce acá, en esta válvula, y en la boca de la válvula, porque es donde salen los gases que están contaminados a muy alta temperatura, y donde esto se logra calentar de sobremanera. Y aquí es donde se hicieron muchas investigaciones para lograr bajar la temperatura de esa válvula y cómo hacerla para disipar, porque es una pieza muy pequeña que no debe ser más de este diámetro en un motor que típicamente usamos en aviación general, donde está moviéndose muy fuerte a temperaturas donde el metal debería fundirse. Y encontraron una solución muy práctica, que es hacer este émbolo hueco y rellenarlo con sodio. El sodio en este tubo, en esta válvula que va a estar cerrillado herméticamente, va a lograr transmitir todo el calor hacia afuera y lo transfiere hacia afuera por los ductos de ventilación que tiene o la aleta de ventilación que tiene. Lo complicado también es que cuando no se produce una correcta explosión de los gases, que lo vamos a ver en mezcla estequiométrica, se aloja demasiada contaminación alrededor de estas válvulas. Y esta puede producir dos grandes problemas. Que puede que cuando haga el proceso de tapar no tape bien, por lo tanto la compresión no va a ser buena porque se va a liberar compresión por ese pequeño espacio que pueda quedar, o porque lo más catastrófico es que se quede agripada, que se quede pegada. Y es porque todo ese carboncillo, el hollín, todo esto se queda atrapado
y llega a fundirse con los metales que están allí. Esa es una situación bastante compleja. No tan mecánicamente porque se pueda destruir el motor, en este caso en particular no va a pasar eso, pero lo que va a pasar es que nos va a dejar con un cilindro menos. El problema es que uno diría, tengo 4 cilindros, si mato a uno, me quedo con el 75% de rendimiento del motor, lo cual no es correcto. ¿Por qué? Porque este 25% está haciendo de lastre para los otros 3. Entonces uno se queda prácticamente con el 60%, incluso menos, de potencia. Entonces nosotros, por eso es cuando tenemos que hacer la prueba de magnetos antes del despegue, para efectivamente corroborar de que tengamos la mezcla adecuada. ¿Mezcla adecuada para qué? Para que se quemen correctamente los gases y ambas bujías estén funcionando en el mismo tiempo. Porque si bien se me tapó una válvula o se me apagaron las 2 bujías, es el mismo efecto. No tengo un cilindro menos y tengo el 60% de potencia. Esto me puede llevar a un despegue que no va a alcanzar a hacer despegue, o que si va a alcanzar despegue, con todo el estrés que tiene el motor, va a fallar totalmente a muy baja altura. Entonces, por eso es súper importante aprender a conocer el avión cuando estemos haciendo la prueba de magnetos. La prueba de magnetos y para que hagamos un correcto manejo de la mezcla, para que se queme adecuadamente el combustible y no aloje esta suciedad, esta contaminación alrededor de la válvula de escape. Ya, ahora seguimos con el video y les voy a mandar el link. No lo tengo específicamente porque tengo solamente el video, pero se lo voy a mandar, ahí coordinamos con Gonzalo para mandarle el link. Entonces ahí está, botando todo el gas. Ahí se cierra la válvula de escape y permite abrir la válvula de admisión para que ingrese todo el aire. Bien, perfecto. Entonces, el ciclo de Otto, ¿qué consiste? Es cuando tenemos una etapa de admisión, de compresión, de trabajo y de expulsión o escape. Aquí el rendimiento térmico se define como el coeficiente entre la energía producida y la energía otorgada a la máquina, depende de la relación de compresión. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una energía, se la entrego al motor, ¿cuánto me produce? Ese va a ser el rendimiento térmico. Generalmente, para un motor, un rendimiento medio de un buen motor Otto se refiere a que usa estas etapas de admisión, compresión y escape, ¿ya? Se genera alrededor de un 25 a un 30%. Súper malo, pero es lo que hemos venido utilizando. ¿En qué se va todo el resto? Se va en calor que calienta las piezas, pero no se transforma en trabajo necesariamente. Se va en combustible que no logra ser quemado y se va por la línea de escape. En cambio, el motor diésel puede llegar en algunas situaciones a un 45% de rendimiento. Entonces, por eso los motores a diésel son bastante, generalmente en los vehículos, son bastante más económicos que un motor a benzina. Y nuevamente insisto de que hay experimentos que se están haciendo para volar aviones con motores diésel. ¿A qué se refiere esto de mayor compresión? Es lo que ya habíamos dicho, que son sus cámaras de compresión, cuando están haciendo la etapa de comprimir el gas con el gas, el combustible, con el aire, puede ser más grande. O sea, si antes apretaba 7-1, un motor de diésel puede apretar hasta 14-1. O sea, de 14 kilos o litros de aire, lo comprime a 1. Y aquí vemos una parte interesante de cómo deberíamos manejar nosotros la mezcla. En aviones como el Rotax, que son inyectados, traen una unidad de control que automáticamente va ajustando la mezcla. Generalmente uno no se da ni cuenta, uno acelera y el motor vuela y ajusta sus parámetros según sus requerimientos.
Sin embargo, los Lycoming, los Lycoming y Continental usan carburador. También habían Rotax que usan carburador. Pero ahí uno tenía que ir ascendiendo, a medida que iba ascendiendo en el avión, tenía que ajustar la mezcla. ¿Para qué? Ustedes saben de que a medida que ascendemos, tenemos menor densidad. El carburador está ingresando la misma cantidad de combustible. Entonces, si nosotros estamos volando a una altitud superior a la que estábamos antes, y tenemos el control de mezcla en la misma posición, la mezcla se nos está poniendo rica para esa altitud, porque tiene más combustible, o sea, no tiene más, sino que la relación es mayor de combustible que de aire. Y vamos a llegar al punto de cuánto es alto y cuánto es poco. Pero hay que acordarse del punto de que cuando es rica es porque tiene más combustible del que necesito para quemar. Acá este es un gráfico súper interesante de cómo la mezcla es rica y de lo que ocurre. Cuando nosotros despegamos, tenemos que tener la mezcla rica. Y la mezcla rica nos arroja estos datos que tenemos. Esta es la curva se llama coeficiente de consumo de combustible. El cociente de consumo de combustible. Y esta, entre más alta, va a ser mejor el rendimiento. O sea, entre más alta esté acá, más voy a avanzar con la misma cantidad de combustible. O sea, si aquí avanzaba 10 millas con 1 litro, aquí voy a avanzar 15 millas con un mismo litro. ¿Ya? No es un número hipotético, solamente para el ejemplo. ¿Ya? Entonces, hagámosle la idea de que si estamos más en el punto más alto de esta curva, vamos a conseguir el mayor rendimiento para avanzar. ¿Ya? Y aquí debajo, aquí arriba, tenemos otras curvas, que es el desarrollo de las HP, de la fuerza del motor. En la curva negra, está aquí, el HP, el número 3. Luego tenemos la presión que hay en el interior del cabezal, o sea, en el interior de la cámara de combustión. Esto significa que hay más estrés, más presión en la cámara de combustión y de todo el mecanismo de transmisión del movimiento lineal hasta llevarlo a la hélice. Estos son la temperatura de los cabezal del pistón. La parte superior del cabezal se llama cabezal y esa se mide, y a medida que estamos más altos es porque la combustión está siendo más intensa, más incandescente. Y estos son los gases de salida, la curva de los gases de salida. Entonces, típicamente los que hayan volado Cessna o los que hayan volado Piper, lo que tienen que ir haciendo es ajustando la mezcla, porque nosotros comenzamos el despegue acá, donde no tenemos el rendimiento óptimo, porque el rendimiento óptimo, o sea, si queremos obtener el mayor HP del motor, va a lograrse en este punto de acá. O sea, deberíamos retroceder, no dejarla full reach. ¿Ya? El punto es que en este punto es donde se produce prácticamente mucho estrés, mucha temperatura y mucha temperatura, lo cual no es muy eficiente. Entonces ahí viene el punto que se llama lean to peak, y es donde la mezcla la deberíamos compensar hasta sobrepasar el punto máximo para obtener el mejor rendimiento, que va a estar localizado acá. Entonces, para quienes hayan volado, yo sé que no todos acá son pilotos o probablemente no hayan volado ni Cessna ni Piper, pero típicamente cuando estén volando estos aviones, tienen que ajustar el control de mezcla. La mezcla va a empezar, las RPM van a empezar a subir porque estamos generando más calor, estamos generando más HP, van a empezar a subir, y llega un momento en que empiezan a bajar. Y en ese empiezan a bajar es cuando estamos aquí, en ese punto. Y ese es el peak. Y si nosotros seguimos avanzando hasta que caigan hasta 50 RPM, no lo siguen haciendo completo porque si no el motor se va a parar. Ha pasado. Y si lo tiran hasta 50 o 40, alcanzamos el punto de mayor eficiencia del motor.
¿Ya? Así que tener importante consideración en este punto. ¿Cómo vamos, Gonzalo? ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? ¿Me dejaron solo? ¿Estamos acá? No, estamos atentos ahí a tu explicación, así que sigo recto y a fondo nomás. Ya, perfecto. Entonces, recordar esto cuando estemos volando. De aquí se extraen varias preguntas para el examen de piloto privado y para el piloto comercial. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos hagan hacer una navegación, el inspector nos va a decir, piloto, Capi, ¿cuándo tiene que ajustar su mezcla? No, sobre los 5.000 pies. Sí, el manual en algunos puntos dice que deberíamos ajustar la mezcla a 5.000 pies. Pero el manual del motor dice que a cualquier altitud nosotros deberíamos ajustar la mezcla, siempre y cuando nos encontremos al 75% de potencia del motor. ¿Ya? Entonces, revisando, haciendo un breve análisis, cuando nosotros estamos despegando, ubicamos full reach, full potencia. Cuando alcanzamos una altitud de seguridad, ya no vamos a exigir al motor y vamos a alcanzar una altitud, o sea, una actitud de ascenso, donde típicamente va a ser superior a la VI o VX que ya hemos seleccionado para el despegue, y esta va a ser superior y vamos a bajar la velocidad, o sea, el acelerador hasta un 75%. Y a partir de ese momento ya podríamos iniciar el control de la mezcla. Y así, desde ese punto, podríamos conseguir el punto óptimo para poder obtener el máximo de eficiencia en el consumo del motor. De eficiencia, no solamente en el consumo, porque si consumimos en este punto de acá, el motor está funcionando con menos, punto que está aquí, está trabajando con menos potencia, sí, pero lo que necesitamos nosotros es ascender. Ya liberamos el obstáculo, ya ocupamos la máxima potencia. Es como lo mismo Airbus cuando le ponen toga y después automáticamente deja de ser toga y pasa a ser un... Ahí Gonzalo es el experto en esto. Y ya no ocupamos la full potencia porque no necesitamos estresar al motor. Lo que necesitamos es que se mantenga funcionando y que nos entregue la performance que nosotros estamos necesitando. Y lo que a nosotros nos interesa es montar. Entonces la típica pregunta que nos aparece en el examen operacional oral de piloto privado o de piloto comercial es ¿cuándo va a empezar la mezcla? Ya sea en el examen operacional oral o en el práctico, cuando estemos volando, y su mezcla cuando la aplicar. Si no la aplicamos, va a suceder algo. Vamos a estar muy rica la mezcla, y el motor va a empezar a mostrarse grueso, o agudo, o a mostrar detonación. ¿Por qué? Porque hay demasiado combustible. Echarle demasiada leña a una parrilla muy pequeña. ¿Ya? Perfecto. Esto es un tema muy interesante y yo creo que esto se debe desarrollar en una clase completa en algún momento. Porque es mejor tratamiento para el motor, y esto es para todos los motores, y mejor consumo de combustible, emisión de contaminantes. Así que es un tema muy importante que hay que desarrollar. Esto es la mezcla estequiométrica, es lo que les comentaba recién. La mezcla estequiométrica dice de cuánto es el combustible necesario entre la razón entre combustible versus aire para que la mezcla sea eficiente. O sea que no va a salir oxígeno porque faltó combustible y no va a salir combustible sin quemar porque faltó oxígeno. Recordemos de que lo que nosotros hacemos cuando incendiamos el combustible, lo estamos oxidando porque le estamos entregando el oxígeno. Y todos los otros gases que ingresan en la cámara de combustión y los elementos químicos del combustible que no alcanzan una combustión, se unen con estos gases y emiten gases contaminantes, junto con el monóxido de carbono. Pero la reacción que ocurre en el proceso de explosión es una reacción química exotérmica de oxidación. Entonces, para que se desarrolle esa mezcla óptima en el momento adecuado, es el punto que en este gráfico dice que son 15 volúmenes de aire, que realmente son 14.7 por 1. O sea, necesito 14.7 kilos de aire versus 1 kilo de combustible. 14,7 kilos de aire aproximadamente son un metro cúbico es 1 kilo.
Así que imagínense cuánto estamos quemando solamente por usar 1 kilo de combustible. Gonzalo, ¿me estás haciendo una pregunta? Sí, mira, tengo acá a Alberto que tiene una duda, tenía dos Ya. preguntas. No sé si Alberto puede abrir su micrófono para que las pueda realizar. Sí, hola. Hola, Hola, Alberto. hola Francisco, ¿cómo estáis? Gusto Bien, verte y compadre, ¿tú cómo gracias estás? por... Bien, bien, gracias. Muy buena la clase y la verdad es que estoy aprendiendo mucho. Mis dudas son más bien básicas. Yo quería preguntar un poco, lo primero es que en el ciclo de los cuatro, de las cuatro fases que mostraste en los motores, eh, eh, quería preguntarte en el arranque cuál es el primero, qué es lo primero que ocurre, porque estoy entendiendo que una explosión da dos vueltas, pero quería entender qué es lo que ocurre primero. Interesante pregunta. Eso, y te saludo, Alberto. Él es del Club Aéreo La Serena, doctor, primera Claro. línea ahí en el Hospital de La Serena, así que saludos a él. ¿Qué ocurre primero? No sabemos. No sabemos porque no tenemos ningún indicador que nos diga en este momento el cilindro número 1 está en la etapa de admisión. No tenemos idea. No tenemos idea si el segundo, tercero o cuarto pistón están en cuál de las fases. Lo único que sabemos es que siempre uno va a estar en la admisión, otro en la etapa de compresión, otro de la explosión y la otra de escape. Eso va a pasar siempre, siempre. Entonces, lo que va a ir dando, mientras, si el motor, por ejemplo, terminó acá, en este punto, por ejemplo, en la vuelta cero hay alguien que está en la admisión, hay alguien que está en la compresión, alguien que está en la explosión y alguien que está en el escape. En la vuelta de abajo, va a haber otro que va a estar adelantado, el que estaba en admisión, ahora va a estar en compresión, el que estaba en compresión, ahora está en explosión, el que estaba en explosión, ahora está en escape, y el que está en escape, ahora está en admisión. ¿Ya? Por eso, no todos los cilindros confluyen en la misma etapa. Esto es consecutivo, o sea, vuelvo a insistir, mientras uno está en admisión, el otro está en compresión. Lo que nosotros hacemos cuando encendemos el motor, nosotros usamos el primer. Lo mismo usan también en el Rotax. Usan primer. ¿Para qué? Para que nosotros alimentemos la línea de alimentación al motor, a los cilindros, para que ya tengan combustible, para que estén completas. Porque cuando hicimos parar el motor, en los motores Lycoming y Continental, nosotros tiramos la mezcla hacia atrás, la dejamos pobre, para que las líneas queden sin combustible. Cuando nosotros ponemos el primer, dejamos las líneas alimentadas con combustible. Cuando nosotros activamos el motor de arranque, el motor empieza a girar. Entonces, a la que le correspondía la etapa de admisión es la que arranca primero. Arranca primero, probablemente el segundo y tercer cilindro, quizás no sean el nombre de cada cilindro, sino que el segundo y tercero recién se van a cargar, porque no tenían combustible, porque lo cambiaron cuando nosotros apagamos el motor con la mezcla pobre. Entonces se van a ir cargando. Entonces lo que está haciendo cuando nosotros iniciamos el motor de arranque, le estamos girando, y el primero que le toque la admisión va a empezar con un poco de trabajo. Después cuando le toque al otro cilindro la etapa de admisión, también le va a llegar un poco. Y así hasta que llegan al cuarto, quinto, sexto, dependiendo de la cantidad de cilindros que tenga el motor. Y ahí recién es cuando el motor logra partir por sí solo. ¿Sí? Perfecto, me queda muy claro, muchas gracias. Lo otro que te iba a preguntar respecto de eso mismo es si es que son cuatro fases, ¿necesariamente son 4 cilindros o hay motores con menos cilindros? Esa es mi última pregunta, perdón. No necesariamente pueden haber 4. Hay en vehículos automóviles, hay un perrito acá ladrando por si acaso. En los vehículos automóviles hay vehículos que tienen 3 cilindros. Citroën las Citronetas tenían 3 cilindros. Y ahí no importaba, porque si el cigüeñal, para capturar la energía o el trabajo que hacía cada cilindro, se tenía que conformar con una línea cada una vuelta, y donde una vuelta, en el inicio de la primera vuelta, era un ciclo, ¿cierto?
en el de motores impares o de cilindros impares, va a ocurrir lo mismo, pero el ciclo no va a ocurrir necesariamente en la carrera, a ver, ¿cómo lo explico? No a los 360 grados, sino que, por ejemplo, si fueran 3 cilindros, se van a dividir a los 120 grados. No sé si me explico, pero efectivamente pueden haber demás motores, el 182, el Sedna 182 es un motor que utiliza 6 cilindros, y ocurren probablemente, o sea, van a ocurrir que tengan 2 en cierto momento de admisión, y se programan para que tengan 2 admisión y los otros están haciendo otra cosa. Después, y así van a haber siempre 2 que estén haciendo algo. No sé si me logro explicar. Sí, y Pero, tal vez convendría decir que la función del volante también es proveer la inercia suficiente para que correcto, todo este trabajo sea suave. En el correcto, fondo, sí. Sí, correcto. Muchas gracias por la intervención, Héctor. Exacto. Y aquí, miren, en esta imagen, el volante es la parte, no sé si se acuerdan que era un disco que tenía dientes, y lo marqué recién. Ese es el volante, y ese, con el impulso del primer explosión, hace girar a esta rueda, y este logra ejercer una inercia para que le dé el impulso a los siguientes. Y esto que está acá, eh, también forma parte de las piezas que hace para que, mientras nadie está haciendo el trabajo de explosión, esta inercia ayude a amortiguar, no es con un resorte, sino que amortiguar y no llegue de golpe el proceso de explosión. Porque si no tuviera esa parte, lo que haría el motor sería vibrar. Y cuando nos falla un cilindro, lo que hace, vibra. El motor empieza a vibrar, empieza a tambalear, porque le falta uno para que esta lavadora tenga todas las cargas, las ropas, bien asentadas para que pueda girar uniforme y con suavidad este movimiento circular. Ahí sí. Gonzalo, ¿tienes otra pregunta? Espero haber respondido tu pregunta, Alberto. Sí, muchas gracias. No, acá por lo menos en el chat no se ha reflejado, pero démosle nomás, pongámosle play. Ah, ya. Perfecto. Ya, entonces estábamos en... Salimos, vimos este video. Y aquí, la importancia de la mezcla. Esto lo vimos recién y estábamos acá. Aquí. Disculpe, tuve un pequeño lapsus. Ya, estábamos en que... ¿Alguien sabe, para tener un poco de interacción, por qué se llama 100LL el combustible de aviación? ¿Alguien que lo desmutee? bajo plomo, low lead. Low lead, bajo en plomo, ¿cierto? Sí. Correcto. Y el 100 es por el octanaje que tiene. Bien. Lo que sucede, aquí sucede algo muy particular, es que los motores de aviación fueron creados en el año, incluso tienen tecnología del año 40, cuando ni siquiera existían combustibles de gasolina 97 octanos, ni siquiera con 95. Existía la 80. Y que tenía mucho contenido en plomo porque no existía la tecnología para separar el plomo. Entonces, como la tecnología se desarrolla, el octano, voy a explicar algo aquí, voy a tratar de ser lo más didáctico y no tratar de confundir a nadie. El octanaje es un compuesto que se llama TEL, que lo que hace es ayudar a que el combustible no detone o explote por compresión. ¿Ya? Por compresión. Cuando nosotros apretamos el combustible, ¿se acuerdan que lo comprimíamos mucho, se elevaba la temperatura, y por eso el motor se puede llegar a explosionar, así como se explosiona el diésel. El octano lo que hace es frenar eso, para que el motor con una alta grado de compresión no explote, sino hasta que la chispa aparezca. ¿Ya? Si usáramos hoy en día ese combustible 80-87 octanos en un motor
Continental o el Lycoming, el motor funciona perfectamente. ¿En serio? Sí, funcionaría con un octanaje inclusive menor. ¿Funcionaría con benzina de vehículo? Sí, funciona también con un combustible del vehículo. Funciona. ¿Y por qué? Porque estos motores fueron desarrollados con esa tecnología. ¿Qué sucede? Cuando se fue desarrollando la tecnología, aparecieron motores que tenían una compresión mucho más grande. Entonces, al tener un motor con una compresión mucho más grande, necesitaron añadirle este octanaje. Y llegaron a octanajes, hasta que llegaron a una convención para los vehículos 93, 95, 97. Hay países que tienen 91, hay países que tienen 98, en fin. El punto es que en aviación, en Chile, por disposiciones de la FAA, se dispuso de que el combustible universal iba a ser el 100LL, que el 100LL iba a ser sin plomo porque emitía menos gases contaminantes y con 100 octanos. Esto pensando en motores más recientes que los modelos de Lycoming y Continental, porque tienen un mayor grado de compresión y necesitan ese octanaje para que no exploten antes. ¿Me entienden la idea? El punto es que ahora los vehículos, hago mucha analogía con los vehículos porque son tecnologías muy similares que se han ido desarrollando en forma paralela. Por ejemplo, Rotax en sus aviones, él desarrolla sus aviones pensando en usar combustible de automóvil y desarrolla todos sus sellos, empaquetaduras, que son estas gomitas o en realidad son papeles muy especiales que permiten la separación de, por ejemplo, el bloc y la tapa del bloc y que queden selladas uniformemente. Es un sello, una goma, ¿ya? El punto es que si usamos el combustible actual que usa Rotax, el de vehículos, en los motores de aviación, probablemente el combustible de los vehículos traigan aditivos diluyentes que puedan destruir estos sellos. Pero si nosotros armáramos y desarrolláramos le pusiéramos estos sellos a los motores Lycoming o Continental, estos podrían funcionar perfectamente con benzina de vehículos. Y se podría utilizar haciendo todo el trámite de la DGAC para que el motor tenga el certificado STC, que si alguien me ayuda muy experimentado, STC significa estándar, no me acuerdo, pero es un certificado que te autoriza a usar el combustible para automóvil dentro de los motores Lycoming o Continental. Bien, entonces, eso es en pregunta típica de examen operacional oral. ¿De qué color es el combustible 100LL? ¿Alguien sabe? Acá Ana Andriyuk dice azul y Maximiliano Pirovano también. Muy bien. Es azul un poco transparente. ¿Por qué? Porque le añaden un colorante, no es porque sea azul al momento de hacerlo. En teoría, dentro de su proceso, si es que no le echan el colorante, sería transparente. Acá alcohol como alcohol puro. ¿Ya? Y el 100LL también cumple con una norma, y la norma es que tiene muy poca humedad en su composición. Entonces, tener poca humedad no va a oxidar nada por dentro. Ya, seguimos adelante. Estas son las partes principales de un motor en general, ya sea Rotax o Lycoming. Aquí podemos ver que son los depósitos que se van a encontrar alojados en las alas. Estos, que cada uno tiene una válvula de drenaje por de donde nosotros pinchamos y sale el combustible para analizar si tiene agua o no. Hay algunos aviones que también tienen un reservorio en la parte del fuselaje. Tenemos los indicadores de combustible, la selectora, ya sea ambos, izquierda o derecha o apagado. Va un filtro, un siguiente primer. El primer es para ingresar el combustible manualmente a la línea de alimentación.
En el caso de los aviones alas altas, no tienen bomba ni eléctrica ni promovida por motor para el ingreso del combustible, solamente por gravedad. En el caso de alas bajas, sí tienen bomba eléctrica y movida por motor. También tienen algunos indicadores de presión, el carburador y los mandos de gases, el acelerador y el mando de la mezcla. Los tipos de hélice, ya vimos que el motor es el que transforma todo este movimiento en energía necesaria para transformar energía química a través de un proceso exotérmico de oxidación del combustible para desarrollar trabajo, de un movimiento lineal en uno circular, muy larga la explicación, pero eso es, y se transforma en un movimiento circular para las hélices. Y de las hélices tenemos varios tipos, unas que son para ascenso, otras control, o sea, para crucero. Típicamente existen dos, que son las paso corto y paso largo. Aviones como por ejemplo un Cessna 182 tienen control de la velocidad de la hélice a través de la inclinación de la pala de la hélice. ¿Ya? Y vamos a borrar aquí. Entonces la diferencia de un paso fijo es que siempre va a pasar la hélice cada cierta cantidad de vueltas. Si yo pongo la hélice así, esto es como cuando nadan. Yo no sé nadar, pero por lo que me han dicho, si pones la mano más así, avanzo más. Si pongo la mano más recta, no avanzo tanto. Ocurre lo mismo en la hélice. El hélice va atornillando, va arrastrando el aire para atrás para producir la tracción. Y en este caso, los que tienen pasos variables tienen una manilla extra que pueden ajustar esto para mantener el motor girando siempre a la misma velocidad, pero aliviando o transportando la carga de la hélice a un indicador de presión de hélice en el que nosotros podemos optimizar el rendimiento del motor con el paso que va avanzando la hélice. Bien. Vamos a avanzar. Y aquí llegamos al capítulo de los motores Rotax. El motor Rotax es un motor aeronáutico. La marca Rotax desarrolla motores para karting, para motos, para motores fuera de borda, y entre ellos también motores para aviación. El núcleo principal de ellos es hacerlo barato, hacerlo fácil de mantener, hacerlo muy eficiente y liviano. Esas son sus 4 bases para Rotax. Fácil de mantener, liviano, eficiente y versátil. ¿Ya? Aquí vemos típicamente la composición de un motor Rotax. Este es un motor Rotax 912, que es el que tiene instalado el Vector que usan en la academia, en el que si miran podrán encontrar cierta similitud a un motor Lycoming y Continental. De hecho se rige por los mismos principios. Las grandes diferencias es que este modelo en particular controla el carburador, que ya no tiene carburador, lo controla electrónicamente a través de inyectores. Entonces, teniendo estos inyectores, logra controlar la cantidad de combustible que llegue particularmente a cada cilindro. En el carburador no es homogénea esta parte de la mezcla adecuada, porque a través de las líneas, probablemente el que esté más lejos no le va a llegar tanta presión de esta mezcla aire-combustible. En cambio aquí se puede regular mucho mejor esto. La otra gran diferencia es que si se notan aquí, esta pieza que va acá adelante, esta parte negra, ese plato que está allí, es donde se atornilla, se ancla la hélice, y esto que está aquí es una caja de rodamientos, y el cigüeñal viene acá. Entonces, la hélice tiene un eje que va acá, y aquí dentro hay una infinidad de circuitos y mecanismos que lo permiten es reducir la velocidad del motor para transferirlo a una menor velocidad a la hélice. ¿Por qué dirán ustedes? Pues bien, creo que pareció una pregunta. Eso, exacto, una caja reductora. La caja reductora es la que está aquí adelante. Ven ahí, Carlos Romo. Es la que reduce la velocidad. Y usted decía, ¿y por qué un Lycoming o un Continental no tiene esta caja de reducción?
porque estos motores fueron diseñados para que la compresión sea baja y sobredimensionado para que no necesiten llegar a tanto HP, a tan rápido, y la velocidad se transfiera directamente hacia la hélice. Muchos dirán, ¿y por qué no hacemos una hélice más grande? No se puede, porque la velocidad en realidad sí se puede, pero lo que no se puede es alcanzar una velocidad mayor, porque la velocidad acá afuera, si vemos que este es el centro de la hélice, si la velocidad fuera muy rápida, la parte de las puntas alcanzaría la velocidad del sonido y se romperían por presión. Entonces aquí es donde el fabricante del motor dice, necesito para la hélice de tal tamaño, tantas RPM. Entonces ahora tengo que diseñar el motor que me entregue la mejor performance a tantas RPM, y con esta logro coincidir la máxima RPM del motor con la máxima RPM de la hélice. Los motores Rotax son motores a pistón de 4 tiempos también, son de cilindros opuestos horizontalmente, refrigerados por aire y por agua. Son refrigerados por agua en estas columnas que están aquí. Esta columna que trae aquí trae agua y se mete por conductos interiores dentro de la tapa del cabezal perdón, la tapa del cilindro. Entonces esa parte que va a estar muy caliente, donde estaban alojadas las válvulas, se va a refrigerar por agua. Y este agua se conduce por tubos a donde está el radiador, donde permite liberar el calor y retornar con agua más fría para volver a enfriar esa tapa del cabezal del cilindro. Los motores son marca austriaca y la serie que más producen son las 912. Hay 503, 582, 407, y el modelo en particular que tiene el AMI, el Alpha Mike India, es un motor 912 ULS que tiene 100 HP. Aquí vamos a ver un pequeño video, pero al parecer tenemos un problema de audio, que igual le voy a mandar el link. Si me tienen un poquito de paciencia y ahí coordinamos con Gonzalo, lo puedo mandar al tiro ¿cuánto se llama? Francisco, en compartir pantalla está también en compartir audio. Compartir pantalla. Abajo en compartir pantalla aparece compartir audio. Ah, ya caché. Ya, listo. Ahí va entonces. Creo que hay una pregunta, Friorela. ¿No? ¿Gonzalo, me ayuda? No, acá en el chat común no tenemos. A lo mejor para ilustrar un poco mientras carga el video, decir que un motor Rotax pesa más o menos la mitad de un Lycoming. Exacto. Sí. 57 kilos con caja reductora, comparado con los 98 kilos que pesa un Lycoming. Imagínense que de ahí ya tienen 50 kilos de ganancia. Les doy otro dato. Esos 50 kilos me permiten a mí echar casi 80 kilos o sea, 80 litros de combustible. Ustedes dirán, ¿y para qué necesito 80 kilos de combustible? Me sirven porque, por ejemplo, si quiero hacer un vuelo dual en un Cessna 150 que tiene un motor Lycoming, Continental, no me permite hacer un ride de, por ejemplo, La Serena a Santiago, o llegar casi con el mínimo. En cambio, con el AMI, gracias a esos 80 kilos de más de combustible, puedo ir y volver a La Serena. Entonces, es importante tener un motor más eficiente en cuanto a peso, combustible, mantenimiento. Claro que sí, la razón es obvia. Y es que es más liviano por sus componentes que son más livianos, de aluminio. La Lycoming también es aluminio, pero mucho más robusto. Todo es más pesado. Las bielas son más pesadas, el cilindro es más pesado. Tecnología antigua. Pero no por eso es ineficiente. O sea, la de ahora es mucho más eficiente. Pero viene ahí Héctor, entonces la gran ventaja que tiene este motor Rotax es que es más liviano. Y esos 50 o 40 kilos realmente nos sirven para un modelo de avión. Sobre todo con el AMI, que de hecho su peso vacío, sin considerar el motor, es mucho más liviano incluso que el motor en un avión Cessna 150, que también es biplaza, y es más liviano. Entonces le gana por estructura en peso y le gana por estructura motor. ¿Eso qué me permite? Carga útil como combustible, lo que se transforma en autonomía.
aquí aparece una pregunta. Ah, dice que lo apretó por presionar. Hay una pregunta de Maximiliano Pirovano, ¿Ya? que dice que si acaso las hélices llegan a una revolución, ¿qué es el límite antes de llegar a la velocidad del sonido local? Una revolución, casi el límite. Sí, efectivamente, la idea es que en la punta de la hélice, cuando la velocidad, las RPM máximas de la hélice, no alcance a llegar a la punta con esta punta en la que llegan a entrar en este stall. La hélice, entre más larga sea, la punta va a entrar, va a alcanzar, como va más rápido, va a alcanzar una velocidad de ruptura, de stall, donde ahí la hélice ya no es capaz de ser una superficie sustentadora. Entonces le genera sustentación y lo que se transforma es en un lastre que está en la punta. Y este lastre se puede, quizás no torcer, pero empieza a vibrar la hélice, donde puede generar daños estructurales a la hélice y quedan sin hélice en el aire. Existen varios videos en internet donde se hacen pruebas de qué pasa efectivamente si le pongo más RPM al motor, o sea, a la hélice en particular, que es lo que analizamos en la hélice, ¿qué pasa en la punta? La hélice en la punta empieza a vibrar porque entra en un stall, porque alcanza la máxima velocidad en la velocidad angular y produce ruptura por daño estructural de la hélice. ¿Sí? Ya, ahora voy con el video que está aquí. ¿Escuchan ahora? Claro. BRP's Rotax aircraft engines. Powerful, light, efficient. BRP is the world's leading supplier of engines for ultralight and lightweight aircraft. Our Rotax aircraft engines offer outstanding performance, continued reliability, and the highest standard in quality. ¿Qué pasó? Ahí sí. At BRP, we have over 20 years of experience and have invested several million euros in research and development, which has allowed us to create efficient, eco-performing engines. BRP's Rotax 912IS engine sets new standards in modern design and leads the light aviation market. It is an air and liquid-cooled four-stroke, four-cylinder engine. This powerful and innovative engine offers 100 horsepower and a time between overhauls of 2,000 hours. What makes Rotax four-stroke aircraft engines unique? Rotax aircraft engines have a reduction gearbox equipped with a damping device to minimize torsional vibration. Based on the optimized RPM setting of the propeller, Esto que está aquí, la caja reductora, lo que ofrece también es que la hélice puede tener cierta vibración, pero gracias a este sistema que está alojado dentro de la caja reductora, permite de que esa vibración no se transfiera al motor y por ende a la estructura del motor. Y esto logra bastante eficiencia y por eso los motores Rotax se sienten mucho menos cuando están volando y cuando están en tierra. Porque la hélice logra vibrar hasta allí solamente y no necesariamente transferir toda esa vibración hacia adelante, o sea, hacia atrás. it provides outstanding efficiency and reduced noise. The Rotax 912 and 914 series are also well regarded for their leading class power to weight ratios. Because BRP uses built crankshafts, it allows the company to design optimized RPM setting of the propeller regarded for their leading class power to weight ratios. Because BRP uses built crankshafts, it allows... Aquí vemos el crankshaft. El crankshaft es el cigüeñal, el que traté de dibujar recién y no lo pude hacer. Y aquí vemos que esta parte que está aquí, vamos a buscar el lápiz, esta parte que está aquí es un contrapeso, no tiene nada en el otro lado, solamente lo que hace es ayudar a amortiguar este golpe cuando no, para mantener la inercia, ¿cierto? Aquí está la biela.
Y aquí está el pistón, otro pistón, otro pistón, otro pistón. Entonces, si se fijan, hay 2 pistones abajo, 2 pistones arriba. Los que están abajo están cumpliendo funciones de admisión o de iniciando la fase de escape. Entonces, por ejemplo, en este caso podría estar este en admisión y este en escape. Entonces, lo que respondía recién, lo que preguntaba recién Alberto, efectivamente cuando nosotros iniciamos el motor no sabemos cuál cilindro está en cuál posición. Lo único que sabemos es que va a haber un proceso secuencial en el que primero vamos a necesitar impulso inicial, que lo va a entregar el motor de arranque, para que cada uno de los motores se llene con el combustible. Entonces, llenándose todos los cilindros con combustible y teniendo la explosión adecuada, es cuando ya se vuelven autónomos y no necesitamos del motor de arranque. Pero para que se acuerden, las bielas, y estas amarillas que están acá, son las válvulas, los vástagos, que son los que transfieren el movimiento a las válvulas. Lo expliqué bien en el video también. ¿Se escucha bien el video ahora, Gonzalo? ¿O alguien? Fuerte y claro. Perfecto. ¿El video también, cierto? Sí, mira, hay una pregunta de Jesús que dice ¿Ya? que el starter lo que hace es mover la hélice y la hélice mueve el crankshaft y así empieza el proceso de los 4 tiempos. La hélice mueve el crankshaft. El starter. El starter mueve la hélice y la hélice mueve el crankshaft. Es que están conectados, porque el crankshaft, por ejemplo, en particular en el Rotax, iría a la caja reductora. Acá al final, bueno, los motores, el Continental, tiene el volante, el que hablaba recién Héctor. Y el volante es dentado. Y en esos dientes va el mecanismo del motor de arranque. El motor de arranque no hace mover la hélice. En la partida con hélice era la manual que se hacía cuando no existían los motores de arranque. Pero lo que hace el motor de arranque es hacer girar el volante. No nos interesa en el momento del arranque que la hélice gire. Va a girar porque está conectado directamente. Pero lo que nos interesa es darle el impulso necesario a los cilindros, a los pistones, para que salgan de su inercia y puedan alimentarse cada uno para que puedan hacer el circuito autónomo. Entonces, en resumen, lo que hace el motor de partida o el starter es mover el volante. Y eso mueve todo el sistema. Claro, mueve el volante, no mueve la hélice. La hélice está conectada solamente por el eje de la reductora para el Rotax. Perfecto. Espero que haya resuelto la duda, Jesús, ahí. Por cierto, si tú tienes el avión apagado, no lo apagaste cortando la mezcla, solamente lo apagaste con el máster, la línea de combustible se quedan con combustible y están todos los cilindros preparados para arrancar. Entonces, si tú te apoyas en un motor que está con los magnetos encendidos, giras la hélice y el motor va a arrancar. Así que, ojo con eso. De hecho, el motor en el aire se nos puede parar y se nos detiene el motor. El motor va a seguir girando porque está chocando con el aire y hace lo contrario. O sea, el aire está haciendo mover la hélice. Y sin dar arranque, pero sí dándole primer, el motor va a arrancar porque está moviéndose la hélice, dando el impulso necesario para salir de la inercia, y como el motor ya tiene alimentada la línea de alimentación, el motor arranca. Eso también puede ser. ¿Ya? Así que igual en una medida de precaución, siempre dejar los magnetos en off, máster apagado, magnetos en off. De hecho, en el Club Aire lo que hacemos nosotros es máster en off, llaves arriba del tablero. Porque si quedara la línea con algo de combustible y la llave del magneto está en ambos, o en izquierda o en derecha, el motor, si lo giras la hélice, puede encender. Ya no había accidentes de eso también. Espero haber respondido a Jesús. Sí, perfecto, Francisco. Démosle nomás. Ya. Vamos a ver que arranque esto. Ahí. The company to design compact, low-weight engines. The
most substantial change in the Rotax 912IS is a new fuel injection system and an electronic control unit, ECU. The fuel injection system is controlled individually via 2 redundant injectors per cylinder. The 912IS is BRP's first fully electronic fuel-injected engine, designed specifically for the light aviation market. Let's have a closer look at the details of the ECU. The ECU controls the fuel and air mixture electronically and is implemented redundantly in order to ensure higher levels of safety. With the 912IS, you will have the appropriate fuel-air mixture at every altitude. The result is an eco-performing engine with reduced fuel consumption and carbon emissions. The ECU also allows easy maintenance, like in the automotive industry. You can connect your laptop to the ECU, which makes maintenance of the 912IS more professional. All the engine information is Perdón. intake and electronics. One of BRP's top priorities is to deliver fuel-efficient, eco-responsible technology without sacrificing. Miren, aquí podemos ver el gráfico de cuánto combustible consume el motor por hora con respecto a motores como el Continental O200, que utiliza un monomotor Cessna 150, o un Piper, el de 2 plazas, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero logremos apreciar la cantidad de combustible que ahorra este motor Rotax, lo eficiente que llega a ser. BRP's top priorities is to deliver fuel-efficient, eco-responsible technology without sacrificing the performance. Aquí, no sé, consume por hora 17, el ULS podrá ser 18 y el Continental 22, 23. Bastante menos. Performance factor for the ultimate flight. Professional, high-quality service, cutting-edge research, light, reliable, and powerful engines are what you get for flying with one of BRP's Rotax aircraft engines. With our aircraft engines, you are clearly in the best hands. So, what is stopping you from flying with the winners? Fly with Rotax. Es el video del Rotax. Bueno, como lo comentábamos recién, lo que hace Rotax es algo muy eficiente con el consumo de combustible. Ahí en el gráfico aparecía de que consumía entre un 25 y un 38% menos que un motor para un biplaza Cessna, por ejemplo. Pero no hay que olvidar que el motor Continental de ese biplaza consume un combustible que es hasta un 40% más caro. Vamos a... Gonzalo, ¿tiene alguna pregunta? Sí, mira, tenemos una consulta acá de Ignacio. Dice, ¿entonces los Rotax no tienen volante? ¿Ya es reemplazado por la caja reductora? No necesariamente. La caja reductora es una cosa y el volante es otra. El Rotax tiene el volante acá atrás. A ver, lo voy a mostrar con un lápiz. El Rotax tiene el volante acá atrás. Y ahí atrás está el motor de arranque. El Continental tiene un volante acá adelante, el motor de arranque aquí y la hélice aquí. ¿Ya? Entonces, sí tiene volante y sí tiene caja reductora. ¿Ya? ¿Había otra pregunta? No por el momento, Francisco. Así que... continuamos. Ya, perfecto. Bueno, borro esto y seguimos. Y ya prácticamente me quedan las últimas 2 slides y ahí termino de aburrirlos. Pero les voy a mostrar un motor que realmente este es el mismo motor que tiene el AMI. Esta sí la hélice, que la hélice va acá adelante donde sale ese plato negro. Que aquí el mecánico está haciendo la prueba posterior a haberle hecho un overhaul y es interesante ver cómo funciona este motor en vacío. Esa manguera blanca, o sea, verde que viene aquí, es la alimentación para el sistema de refrigeración. Y ahí tiene el aditivo, bueno,
el reservorio del agua y el combustible. Y ahí lo ven funcionar, que es un avión muy chiquitito y muy liviano. Ahí va. Si se fijan acá, esta línea que está aquí, ese tubo, es la salida de gases de los cilindros que están al lado izquierdo. Al otro lado también tiene su salida. Y acá atrás está la pregunta de Ignacio. Ese cable rojo que sale ahí muy grueso es el motor de partida. Y dentro de esto, que está aquí, que lo cubre la mano y esa tapa que está ahí, pero ese es el eje, ahí va el volante. Y eso es lo que hace girar. Y si se fijan, esta es una muy buena perspectiva para ver de que el volante está acá atrás y la caja reductora adelante. Si fuese un Continental, el volante iría acá adelante y sería conectado directamente con la hélice. Vamos a borrar acá. Y le damos. Aquí viene otra acotación que no la he dicho, es que cada cilindro tiene 2 bujías, y es por sistema de seguridad. Entonces, por eso en el circuito de arranque, o sea, en el sistema de encendido tenemos off, left, right, both, van a estar. Pero cada circuito va a alimentar, por ejemplo, a las bujías que se encuentran al lado izquierdo, a la izquierda de esta, a la izquierda del cilindro 1, a la izquierda del cilindro 3, 4, y van a funcionar solamente las del lado izquierdo cuando seleccionemos izquierdo, solamente las del lado derecho cuando seleccionemos derecho, y ambos cuando funcionen, para que funcionen las 2 bujías por cilindro al mismo tiempo. Y este movimiento, dentro del cabezal de este volante, están los magnetos, que son los sistemas que transforman un movimiento giratorio, coordinado y preciso, para entregar la diferencia de voltaje o la diferencia de potencial adecuada para que la chispa haga ignición en el momento adecuado para cada uno de los cilindros. Y ahí se detiene el motor, tan solo poniendo a masa el relé. La última etapa es para la revisión de parámetros. La tecnología que permite tener estos motores de desarrollo tecnológico como Rotax, es que toda la información, parámetros, todo lo que se pueda medir, prácticamente todo lo que se pueda medir, lo puede enviar por un bus. Un bus se refiere a un conector de cables, un corredero de cables, a una computadora. El AMI tiene su display donde logra capturar toda la información y entregártela a ti en tiempo real. En los motores antiguos, todo era análogo. Todo es análogo. O sea, si quieres medir el voltaje, tiene que ser con una aguja. Si quieres medir el... ¿Me entienden la idea? Que todo es con agujas pivoteado. O sea, no pivoteado, pero sí con agujas para medir el voltaje, para medir la presión, las RPM. La RPM es con una aguja, pero por un movimiento de una piola que va girando en el interior. En cambio aquí, con lo que permite Rotax, es ahorrarse todo ese peso extra de componentes, de alambrecitos, en una sola pantalla. Mejor, más eficiente, menos peso. Y aquí, por ejemplo, podemos ver lo que nos entrega esto es que nos entrega la temperatura de los cabezales de los 4 cilindros, de los 4 TGT, el consumo de combustible, el tacómetro, el manifold pressure, la temperatura y presión de aceite, los voltajes, cuánto combustible estamos
qué presión de combustible tenemos, el amperímetro, si está cargando o no, si tenemos el canopy abierto o cerrado, y los stream, y el indicador de flaps. O sea, toda esta información la captura Rotax y la entrega en un display. Eso es totalmente un desarrollo, un avance importante para la aviación. Y que los otros modelos se están actualizando y tratando de adaptarse a esto nuevo, porque por todos lados es un avance muy, muy importante. Y bueno, hasta aquí llega mi presentación. Espero que les haya gustado, yo lo disfruté mucho. Le agradezco su paciencia, espero haber sido claro. Igual estaba un poco nervioso porque igual hay harta confluencia de alumnos interesados, y sobre todo porque son alumnos de Gonzalo, y Gonzalo yo sé que es súper estricto y supongo que le ha enseñado todo esto a todos. Así que cualquier pregunta o consulta me lo hacen saber y ahí lo coordinamos con Gonzalo. No, Francisco, mira, muchas gracias de parte del equipo de Linet por esta clase, porque en verdad no son conceptos que sean muy sencillos de asimilar, y verlos con el detalle que tú lo has presentado, en verdad se agradece. Yo también hice mis notas acá, así que, mira, hay una última duda que es de Carlos Velasco, que dice, entonces los Rotax, en caso que se descargue la batería, ¿no se puede aplicar la técnica de encendido de girar la hélice, como por ejemplo en el Cessna? No entendí. Si puede partir... Sí, en caso que se descargue la batería, hay aviones que tienen el procedimiento de partida manual. ¿Al Rotax no se le podría hacer eso? Desconozco si por manual dice que se puede hacer una partida manual girando la hélice. Yo nunca lo he visto en... No creo que sea seguro hacer partir una hélice de forma manual para emprender un vuelo. Si no parte porque se te acabó la batería baja, no lo intentes, porque aplica toda una técnica para darle impulso a la hélice. No es como, toma, gira la hélice y gira, ¿no? Porque esto va a agarrar 1500 RPM en un momento. Lo que sí sé es que sí se puede echar partir, y sí he visto motores Rotax que tienen hélice y lo han hecho partir solamente con la hélice. Lo vi en un Zenith 701, lo vi presencial, que el viejito le dio partida manual con solamente la hélice. Se puede, pero bueno, no es lo adecuado. Yo vi que eso por seguridad no sé. Sí. Quizás no está establecido. Bueno, no sé si hay más dudas. La verdad fue una clase bien completa. Hay muchos agradecimientos acá. Mira, de Juan Gómez, de Ana Andriuk, de Frank Calderón, de Maximiliano también, Luis Echetti también. Así que, de verdad, muchas gracias, Francisco, por esta clase. La verdad, para todos, para las próximas clases, vayan contactándose con el Instagram de Linet, @Linet_, o sea, no, Linet, guión bajo, para que puedan solicitar a medida que vaya creciendo el interés de temas, para que los podamos ir desarrollando y los podamos ir discutiendo. Y nada, bueno, agradecerte también, Francisco, este enlace desde La Serena. No sé si te gustaría agregar algo más. Acá en el chat hay muchos agradecimientos. Tenemos a Brunet, tenemos a Pablo, que ahí nos dice. Claro. Oye, Gonzalo, necesito que me rellenes un poco para buscar los links de los videos, que no los tengo en particular. De todas maneras, lo subiremos en alguna publicación de Linet, así que no. Ya. En el Instagram vamos a subir los enlaces, en particular para quienes habían pedido el primer video. Y nada, en particular a todos los asistentes les agradecemos su participación, y que para el futuro también soliciten o propongan temas, porque en verdad queremos tocar temas que habitualmente no se conversan en la instrucción. En particular, hoy día discutimos mucho de motor Rotax, en particular siempre se ve en los motores en general, lo vimos con mucho detalle, y también discutimos el tema del combustible, discutimos el tema del volante, discutimos de las correas reductoras, que generalmente son temas que no se discuten, o el tema de, por ejemplo, de las boquillas de las válvulas del material que estaban hechas. La verdad, Pante, te pasaste. Mira, todo el mundo, Tatiana te dice muchas gracias, Fiorella también te dice gran clase, así que, no, muchas gracias a ustedes por participar.
Y bueno, síganos ahí en @leading_et_. Ahí ese ahora le di. ¿Ya? No sé si quieres agregar algo más, Francisco. Bueno, abierto a cualquier consulta, no solamente por acá o que le aparezca. No soy un experto en mecánica, pero siempre me he ido instruyendo mucho, me ha interesado mucho el tema de la mecánica y de los instrumentos de vuelo, que a lo mejor podríamos programar una clase de instrumentos de vuelo. Y agradecerle por su atención. Igual, como les comentaba, estaba un poco nervioso, entonces y se me hizo un poco enredado usar el Zoom con los videos, pero en particular bien. Les deseo a todos que vuelen muy bien, seguros, que conozcan a su motor, que conozcan los procedimientos de emergencia de su avión, porque no se trata de solo subir, hacerlo andar y correr, porque arriba nos puede pasar alguna emergencia que tenemos que estar claros de cómo poder resolverla, de cómo poder enfrentarla. Por ejemplo, si en esa pantalla digital se nos apaga, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasa si se nos apaga la batería y quedamos sin pantalla? ¿Sabemos cómo vamos a resolver ese problema? ¿Qué pasa si el indicador que aparece allí, una lucecita roja que está diciendo que estamos teniendo un exceso de presión de aceite? ¿Será bueno continuar el vuelo? ¿Qué procedimiento deberíamos enfrentar? Entonces Claro, son muchos conocimientos que uno nos debería ir aprendiendo a descubrir, a desarrollar para que no, si en el caso de que nos pille una emergencia, nos pille muy bien preparado, muy bien preparado. en particular, y bueno, esto con conocimiento de causa, el engine display que sale acá, que lo podemos ver en la presentación final, que sale particularmente en la pantalla de la izquierda, en el lado derecho, o en la pantalla de la derecha en el lado izquierdo, es el engine display. Siempre que haya una alarma, va a brillar, parpadear, y después va a haber una información en el headset, que va a decir caution, master alarm, o dependiendo de la configuración que uno tenga. Que es una gran ayuda a la alerta situacional del piloto en caso de que no esté observando los instrumentos. Así que, Hola. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, consulta? Aprovechemos a discutirla, aprovechemos que estamos aquí, hagamos, no sé, 30, 40 pueden salir preguntas interesantes. ¿Sí? ¿Había alguien hablando? sí, al parecer algo oí, pero no... Fue Bueno, también dejo ahí, Francisco ha compartido su Instagram, Francisco, o sea, @fco.barraza87. Ahí él está subiendo temas del Club de La Serena. Ayer subí esa foto del vuelo que tuvo. También recordar el Instagram de Leading Edge, que es la academia que nosotros trabajamos, que es @leading_edge_. Y en particular yo también tengo una cuenta de instructor que es @flying_mercat, la suricata voladora. Así que todos bienvenidos, chicos, cualquier aporte. Mira, Matías Vélez tiene una consulta acá. muy interesante. Mira, Matías, mira, yo para responderte, realmente yo creo que deberíamos comprometernos a hacer una clase de turbofan, porque realmente es un tema muy fascinante. Hacértelo explicar así como yo, muchos más pasos más atrás que Gonzalo. Gonzalo es el experto en el tema de turbofan, pero es un tema muy fascinante que probablemente lo pudiésemos ver en una próxima oportunidad, ¿cierto, Gonzalo? Sí, mira, yo creo que vayan solicitando ahí. Tenemos una cuenta de Instagram donde pueden ir solicitando sus temas, y a medida que hacemos ciertas discusiones vamos a hacer una votación y podemos tomar el tema de los turbofan, así como hemos tomado previamente el tema de sustentación y el tema de instrumentos de vuelo, que también lo habíamos tomado previamente, y lo vamos desarrollando. Generalmente tratamos de hacer esta clase cada 2 semanas, porque hay bastante trabajo de comprobación y de investigación de por medio, pero sin duda, Matías, o sea, se puede hacer. Claro, porque es una explicación que es un poco más compleja por los ciclos de compresión, pero algo que podemos resolver. Así es.
Bueno, Eh, Francisco, creo que no veo más preguntas. De verdad, agradecerte por la disposición, por el detalle de esta clase y espero que hayan quedado más claras las ideas y que también eh, todos nos llevemos algo distinto y nuevo que no habíamos visto antes. Ujú, perfecto. Muchas gracias a todos por participar y estén atentos a Leading Edge porque se vienen más clases y van a estar muy entretenidas todas. Ok. Bueno, yo cambié fuera Panther. Ok, cambio fuera por acá también. Saludos a todos, que estén súper bien. Vuelen, estudien harto, aprovechen la cuarentena de estudiar mucho. Nos estamos viendo. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao, muchas gracias por la clase. Estuvo Chao, buenísimo. Matías, que estés bien. Igualmente, cuídense. Todo igual.